¿Una mujer comandante de cuerpo? Se burló el general de división José Ignacio Rangel, soltando una risa ahogada. Seguramente le está jalando bola a alguien de arriba. En el sofocante despacho del comandante de la Primera División de Infantería de Selva, Rangel se reclinaba con las piernas cruzadas con arrogancia sobre un sofá de cuero desgastado. Frente a él, en lugar de un mapa táctico o informes de inteligencia, reposaba un catálogo de ropa de golf, sus páginas brillantes contrastando con la lúgubre realidad del cuartel. Afuera, el caudaloso río Apure fluía con una pereza majestuosa bajo el sol inclemente de los llanos, pero dentro de la oficina, el aire estaba estancado, denso como el agua de un charco podrido. Mi general, con todo respeto, es la visita de la comandante del CEOFAM B. Deberíamos tener el protocolo listo, murmuró su edecán, el mayor Carlos Pérez, con una expresión de evidente nerviosismo. Pero Rangel desestimó su preocupación con un gesto displicente de la mano y un bufido. ¡Ay, Pérez, ese es tu problema! No tienes ni una pizca de malicia. ¿Y qué si esa tipa viene de los Caribes? Al final del día, es una mujer. Si se pone muy fastidiosa, le sonreímos, la llevamos a comer un buen sancocho en el mejor restaurante de San Fernando y la mandamos de vuelta a Caracas con la barriga llena y el ego tranquilo. ¿Me entiendes? José Ignacio Rangel era un hombre moldeado por el privilegio. Su apellido, un estandarte de la vieja guardia militar, le había abierto todas las puertas, permitiéndole ascender sin el mérito del sudor o el peligro del combate. Para él, las Fuerzas Armadas no eran el escudo de la nación, sino su feudo personal, un patio de recreo donde podía exhibir su autoridad y tratar a sus subordinados como siervos. Los informes sobre el colapso de la disciplina y la moral en la frontera con Colombia se acumulaban en su escritorio, pero él los ignoraba por completo, más preocupado por su comodidad y sus lujos. Por cierto, ¿cuál es el menú para el almuerzo de hoy?, preguntó, cambiando de tema bruscamente. Si me traen esas arepas secas y frías de la vez pasada, te juro que ruedan cabezas. Ya conoces mi paladar. No, mi general. Ordené que trajeran un asado negro de la Estancia Dorada, como a usted le gusta. Así me gusta. Y revisa de nuevo la limpieza de los barracones. Si esa mujer encuentra una mota de polvo, será tu responsabilidad. Rangel despachó al mayor Pérez como si fuera un mesonero y volvió a fijar su atención en el catálogo de palos de titanio y polos de colores pastel. Unos minutos después, el estruendo creciente de las hélices de un helicóptero desgarró el aire pesado del mediodía. Había llegado antes de lo previsto. ¿Ya está aquí? ¡Qué mujer tan apurada!, resopló Rangel, levantándose con fastidio. Se puso la guerrera de su uniforme de campaña sin mucho esmero. Un botón mal abrochado dejaba ver su prominente barriga, pero no le dio importancia. Se miró en un espejo, se pasó una mano por el cabello ralo y ensayó una sonrisa forzada. En el patio de armas, un helicóptero Cougar del Comando de Aviación del Ejército descendía, levantando una nube de polvo rojizo que cubrió todo a su paso. Cuando las hélices se detuvieron y la compuerta se abrió, una figura femenina de mirada acerada emergió. Era la general en jefe Sofía Rivas, la mujer más joven en alcanzar ese rango en la historia de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Su uniforme estaba impecablemente planchado, sin una sola arruga, y bajo la boina roja de paracaidista, sus ojos eran tan fríos y cortantes como el viento del páramo. Rangel se acercó con paso lento y le ofreció un saludo militar torpe y desganado. Firmeza, mi general. Bienvenida a Apure. ¡Qué viaje tan largo! Hubiera avisado y le preparábamos una bienvenida como Dios manda. En su voz no había ni una pizca de respeto. Al contrario, destilaba una arrogancia condescendiente, como si estuviera instruyendo a un subalterno.
Sofía Rivas lo escaneó de arriba a abajo en una fracción de segundo, notando su uniforme desarreglado y su actitud insolente. Su mirada se estrechó. Firmeza, General Rango. ¿Es esa la presentación de un comandante de división ante la visita de su superior? La voz de Sofía era grave y sólida, con la contundencia de las olas rompiendo contra un acantilado. Rangel sintió una punzada de incomodidad, pero rápidamente la enmascaró con una sonrisa salamera. «Ay, discúlpeme, mi general. Salí tan apurado que cometí un desliz. Usted sabe, esta es una unidad muy ocupada. Por favor, compréndame. Vamos, no nos quedemos aquí bajo el sol. Entremos, tomémonos un cafecito y conversemos». Ignorando la reprimenda, Rangel se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el edificio de comando, asumiendo que ella lo seguiría. Sofía lo siguió, pero sus ojos no perdían detalle. Las esquinas del patio de armas estaban cubiertas de maleza. Los centinelas de la guardia tenían la mirada perdida, el fusil apoyado con desgana. Los soldados que pasaban tenían rostros vacíos de espíritu, y los oficiales, temerosos de Rangel, se movían en un silencio sepulcral, como ratones en presencia de un gato. Esto no es un ejército, pensó Sofía con una frialdad que le helaba la sangre. Es el reino privado de José Ignacio Rangel. Ella había visto de todo. En sus años en el Grupo de Acciones de Comando Caribes, había liderado operaciones en las selvas más inhóspitas y en las fronteras más calientes. Podía leer a un hombre y diagnosticar el estado de una unidad con solo una mirada. La primera división de infantería podía parecer funcional en los papeles, pero por dentro estaba podrida, a punto de colapsar. Al entrar en el despacho, Rangel se dejó caer pesadamente en el sillón principal, el que correspondía a la máxima autoridad, incluso antes de que Sofía hubiera tomado asiento. «Mi general, usted no sabe el calvario que es esto. Los muchachos de ahora no obedecen, y desde Caracas solo nos presionan y nos joden. Los comandantes como yo somos los que pagamos los platos rotos, ¿sabe? J.E., J.E. Rangel se quejaba mientras se metía en la boca un bombón de una caja de lujo que tenía sobre la mesa. Sofía no se sentó. En su lugar, caminó hacia el gran tablero de situación que colgaba en la pared. El plan de operaciones era un desastre, y el cronograma de entrenamiento estaba lleno de cancelaciones y reducciones. «General Rangel», dijo Sofía, sin apartar la vista del tablero, el mes pasado canceló el ejercicio de maniobras en campo abierto alegando mal tiempo. Según los registros del INAME para ese día, la precipitación fue inferior a 5 milímetros. «Explíquese». La pregunta, lanzada desde su espalda, fue como un dardo de hielo. Rangel tragó saliva, el chocolate se le atascó en la garganta. «Ah, eso bueno, estaba lloviznando, y si los muchachos se resfrían, es una pérdida para nuestra capacidad de combate, ¿no cree? Los soldados de hoy en día son muy delicados. Si los forzamos demasiado, nos llueven las quejas de sus familiares. Todo lo que hago es pensando en el bienestar de mis hombres». «¿Pensando en sus hombres?». Sofía se giró lentamente y lo fulminó con la mirada. En el fondo de sus pupilas oscuras ardía una furia gélida. Los soldados que vi al entrar tenían las botas cubiertas de barro seco y las ventanas de sus barracones estaban rotas. Detrás del comedor, la basura se acumula y el hedor es insoportable. Si de verdad pensara en sus soldados, en lugar de mirar catálogos de golf, habría salido a caminar por su propia base aunque fuera una vez. El rostro de Rangel se encendió de un rojo violáceo. Que una mujer, y además más joven que él, se atreviera a sermonearlo era una herida insoportable para su frágil ego. «General, sus palabras son un poco fuertes. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Y esta es mi división.
La manejo como considero apropiado. La hostilidad en su voz era ya manifiesta. Sofía no alteró su expresión. Sacó una pequeña libreta y un bolígrafo y comenzó a escribir con caligrafía precisa. Cierto, es su división. Pero también es una división del ejército de Venezuela. A partir de hoy, esa manera apropiada suya de manejar las cosas, la voy a desmenuzar pieza por pieza. Prepárese. Mañana al amanecer, comenzará una inspección sorpresa a toda la unidad. Sin excepciones. La mandíbula de Rangel casi se desencajó. ¿Una inspección sorpresa sin previo aviso? Y dirigida personalmente por la legendaria y temida comandante de los Caribes. Un sudor frío le recorrió la espalda, pero se esforzó por mantener la compostura. ¿Una inspección tan de repente? El tiempo es muy corto, mi general. ¿Acaso la guerra avisa cuándo va a empezar? Si como usted dice, ha hecho las cosas tan bien, no debería tener nada que temer. Sofía respondió secamente y, sin esperar respuesta, salió del despacho. Tan pronto como la puerta se cerró, Rangel golpeó el escritorio con el puño. Maldita sea. Qué mala suerte, tenía que tocarme esta bruja. Pérez. Reúne a todo el Estado Mayor, ahora mismo. Mientras tanto, Sofía Rivas caminaba por el pasillo con paso firme. Su edecán, el capitán Diego Mendoza, la seguía a una distancia respetuosa. El general Rangel está más podrido de lo que pensaba, Mendoza. Habrá que arrancarle la raíz. ¿Mi general, está segura? Preguntó el capitán con preocupación. La familia de Rangel tiene mucho poder. Se dice que sus conexiones en la política son muy fuertes. Sofía soltó una risa corta y amarga. ¿Las conexiones detienen las balas en el campo de batalla? Soy una soldado. Mi deber es extirpar a quienes carcomen a esta institución desde adentro. No me importa quién sea o de quién sea amigo. Apretó los puños. La primera división de infantería de selva. La unidad Libertador. El primer escudo de la nación en la frontera más caliente. Un hombre glorioso manchado por la incompetencia de un solo hombre. No podía permitirlo. Esto no era una simple inspección. Era el inicio de una cirugía para extirpar un tumor maligno. Esa noche, en la residencia del comandante, Rangel y sus secuaces más cercanos celebraron una reunión de emergencia que no era más que una excusa para beber ron caro. Tranquilo, mi general, dijo el coronel Fuentes, comandante del primer regimiento, mientras le llenaba el vaso. Esa mujer buscará un par de días, no encontrará nada fuera de lugar y se irá, aburrida de su propio drama. Ya nos encargamos de que todos los papeles estén perfectos. Rangel se bebió el ron de un solo trago y gruñó. ¿Se atreve a darme lecciones a mí? Ya verá. Le tenderé una trampa y la dejaré en ridículo delante de todos. Le voy a enseñar lo que pasa cuando una mujer se mete donde no la llaman. Sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y malicia. Aún no lo sabía, pero acababa de provocar a la persona equivocada. Sofía Rivas no era la presa que huye de la trampa. Era la bestia que destroza al cazador que la puso. El viento nocturno del llano soplaba con fuerza sobre el río Apure. Era la calma tensa que precede a la tormenta, y la colisión entre Sofía Rivas y José Ignacio Rangel era ya inevitable. A las 4 de la madrugada, una niebla densa y lechosa, surgida del río Apure, envolvía la base militar como un sudario. En medio de esa oscuridad impenetrable, el sonido agudo de una sirena desgarró el silencio de la primera división. ¡Uy, uy! ¡Alerta Guacamaya! ¡Alerta Guacamaya! A todo el personal, preparativos de combate inmediatos.
Esto es un simulacro. Repito, esto es un simulacro. La transmisión, distorsionada por los altavoces viejos y corroídos, resonaba por todo el campamento. En una unidad normal, el suelo habría temblado con el estruendo de cientos de botas de soldados saltando de sus literas, vistiéndose a toda prisa y corriendo hacia los arsenales. Pero el amanecer en la base Libertador fue una sinfonía de caos y confusión. Coño, ¿qué es esa vaina? Nadie dijo que había simulacro hoy. Seguro algún pendejo se equivocó de botón. Llama al puesto de comando, a ver qué carrizo pasa. Chamo, ¿dónde está mi casco? ¿No se lo llevó el cabo Torres anoche para usarlo de almohada? Antes de que las luces de los barracones se encendieran, el aire ya estaba cargado de quejas, insultos y gritos. Los soldados, con los ojos hinchados de sueño, buscaban su equipo con una lentitud exasperante. El oficial de guardia, completamente desorientado, se aferraba al teléfono del puesto de comando, gritándole a alguien al otro lado de la línea. En ese mismo instante, oculta en la oscuridad bajo un corpulento samán en una esquina del patio de armas, Sofía Rivas observaba toda aquella patética escena. En su mano, los números de un cronómetro digital brillaban en la oscuridad, avanzando implacablemente. 5 minutos y ni siquiera la avanzada ha logrado formarse, murmuró con voz gélida. A su lado, el capitán Mendoza apretó los labios y bajó la cabeza, avergonzado. No tengo palabras, mi general. En los Caribes, a estas alturas ya estaríamos insertados en la zona de operaciones. No compares, Mendoza. Comparar esto con los Caribes es un insulto para ellos. Esto ni siquiera es un ejército. Es peor que un campamento de Boy Scouts. La mirada de Sofía era una llama gélida. Lentamente, comenzó a caminar hacia el centro de operaciones tácticas, el búnker subterráneo que debía ser el cerebro de la división en tiempos de guerra. Cuando la pesada puerta de acero del búnker se abrió, una ráfaga de olor a moho y a restos de comida rancia asaltó sus fosas nasales. Frente a los tableros de situación, un grupo de oficiales de operaciones corría de un lado a otro sin rumbo fijo. Los operadores de radio, nerviosos, luchaban por sintonizar las frecuencias correctas. ¿Dónde está el comandante de la división? La voz de Sofía cortó el bullicio como un cuchillo. Un teniente coronel, el jefe de operaciones, dio un respingo y se cuadró con torpeza. Firmeza. Mi general, el comandante se encuentra en un área separada, concibiendo el plan de acción. ¿Concibiendo el plan? En medio de esta situación, ¿abandona el búnker para concebir un plan? Sofía no pasó por alto la mirada temblorosa del oficial. Estaba mintiendo. Sin esperar respuesta, se dirigió con paso decidido hacia una puerta en el fondo del búnker, la misma que el oficial había mirado de reojo, la sala de descanso del comandante. Mi general, esa es un área restringida, tartamudeó el oficial, intentando interponerse. El capitán Mendoza lo bloqueó con su robusto hombro sin decir una palabra. Sofía abrió la puerta de par en par. Buen tiro. Así es. Todo está en el movimiento de la muñeca. Este es el toque. La escena era surrealista. Un mundo completamente ajeno a la tensión que se vivía afuera. El general de división José Ignacio Rangel, sin la parte superior de su uniforme, en franelilla, blandía un palo de golf sobre una pequeña alfombra de práctica. Sobre una mesa cercana, humeaba un tazón de un suntuoso sancocho de pescado, acompañado de arepitas fritas y aguacate. Al oír la puerta, Rangel giró la cabeza, frunciendo el ceño. Ah, coronel Salazar, le dije que no me molestaran. Sus ojos se abrieron como platos. En el umbral no estaba su subordinado, sino la general en jefe Sofía Rivas, con una mirada que podría congelar el infierno.
Una concepción del plan muy elegante, General Rangel. ¿Es ese palo de golf su batuta de mando? La mirada de Sofía se deslizó del páter en sus manos al humeante sancocho sobre la mesa. Rangel escondió el palo de golf detrás de su espalda y tosió aparatosamente. Ejem. Ah, mi general no puede irrumpir así de repente, es inapropiado. Estaba despejando mi mente para encontrar inspiración táctica. El golf es un deporte que requiere una concentración extrema, muy útil para la estrategia. Se ha declarado alerta guacamaya en toda la unidad. Han pasado 20 minutos desde que se comunicó el escenario hipotético de una incursión de fuerzas especiales enemigas a través del río Apure. Y el comandante de la división está en franelilla, practicando su swing. Sofía dio un paso adelante. La pura fuerza de su presencia hizo que Rangel retrocediera. Regrese a la sala de situación ahora mismo. Le doy un minuto. Oiga, pero al menos déjeme terminar el desayuno. Nos despierta de madrugada y ni siquiera nos deja comer. Es un trato inhumano. Además, todos sabemos que es un simulacro. Relájese un poco, ¿quiere? Replicó Rangel, con un descaro increíble, mientras tomaba una cuchara. La sopa caliente era claramente más importante. Sofía suspiró profundamente. No había forma de razonar con él. Capitán Mendoza. Sí, mi general. Anote. General de División José Ignacio Rangel. Abandono de puesto de mando durante situación de alerta, uniforme inadecuado, falta al decoro militar. Anotado, mi general. La cara de Rangel se congestionó de ira. Oiga, Sofía Rivas. Por muy superior que sea, ¿no cree que se está pasando de la raya? Yo soy más antiguo que usted en esta vaina. Si contamos los años de servicio, yo. ¿Acaso los años de servicio te salvan la vida en el campo de batalla? Afuera, sus soldados lo están esperando. Sofía lo cortó con una frialdad glacial y salió de la sala de descanso. Rangel, temblando de rabia, arrojó el palo de golf al suelo. Maldita sea esta tipa. Ya verá. Haré que este simulacro sea un puto desastre para que la humillación le salpique a ella. Se enfundó la guerrera a la fuerza, mientras en su mente se formaba un plan malicioso. Iba a hacer que pareciera que el fracaso del ejercicio no era por su incompetencia, sino por las exigencias irrazonables de la general Rivas. De vuelta en la sala de situación, Rangel se sentó con aire desafiante y tomó el micrófono. A ver, habla el comandante. ¿Cuál es la situación? ¿Operaciones? ¿Por dónde dicen que entraron los enemigos? Según el informe del equipo de reconocimiento, se presume que un equipo de operaciones especiales enemigo eludió el puente Angostura y se ha infiltrado en el sector del 12º Regimiento. ¿Presume? Coño, Salazar, a mí me da certezas. No me hagas mover a los muchachos a lo pendejo. ¿Y a todo esto, cómo va el rancho? Hay que darles comida a los soldados, ¿no? Para Rangel, la comida era más importante que la táctica. En ese momento, un operador de radio gritó con urgencia. Informe. Se ha perdido la comunicación con el puesto de vigilancia fronteriza del 3er Batallón del 12º Regimiento. Se cree que ha sido tomado por el enemigo. ¿Qué? ¿Comunicación perdida? ¿Han enviado a la reserva? Reaccionó Sofía de inmediato. Pero Rangel se burló. Va. Seguro son los equipos viejos que fallan. Oye, jefe de comunicaciones. Manda a alguien a revisar los cables. A lo mejor una rata se los comió. General Rango, el informe dice que el puesto puede haber sido tomado.
Debe enviar una fuerza de reacción rápida inmediatamente. Mi general, usted es demasiado alarmista. Mis hombres no son tan fáciles de vencer. Le digo que es solo un fallo de comunicación. Yo conozco a mi gente. Rangel ignoró la orden de Sofía y se recostó en su silla, moviendo la pierna con impaciencia. En ese instante, la pantalla principal del búnker parpadeó y la imagen cambió. Era la transmisión en vivo de la cámara de seguridad interna del puesto de vigilancia. En la pantalla, varios soldados con etiquetas de baja en combate yacían en el suelo. Un grupo de hombres con pasamontañas negros, los enemigos, saludaban a la cámara. Y detrás de ellos, sobre una mesa, se veían claramente varias botellas de ron y los restos de una parrilla. La evidencia de que habían estado bebiendo en pleno servicio de guardia. Un silencio pesado cayó sobre el búnker. Los nudillos de Sofía se pusieron blancos de la fuerza con que apretaba los puños. ¿Es esta la imagen de su unidad no tan fácil de vencer? ¿Una fiesta en pleno puesto de vigilancia fronteriza? El rostro de Rangel se tornó ceniciento. Ese puesto estaba bajo el mando de un capitán que era uno de sus protegidos, uno de los que le conseguía licor importado cuando iba de visita. Esto es un montaje. Esos tipos del equipo enemigo lo pusieron ahí a propósito. Es una trampa. Comenzó a gritar, inventando excusas absurdas. Capitán Mendoza, envíe a la policía militar de inmediato. Detenga a todo el personal de ese puesto para interrogarlos y asegure las pruebas. Y usted, General Rangel, a partir de este momento, queda relevado del mando. ¿Qué? ¿Relevado del mando? ¿Usted está loca? Quitarme el mando en medio de un simulacro. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿No sabe quién está detrás de mí? Rangel perdió el control. Pateó una mesa, arrancó la batuta de mando de la pared y la arrojó con furia. La batuta pasó rozando la mejilla de Sofía y se clavó en un mapa de corcho. Yo soy el rey de esta mierda. ¿Quién se cree esta perra venida de la nada para darme órdenes? Todos los oficiales en la sala se quedaron paralizados. Era un acto de insubordinación flagrante. Un ataque a un superior en una situación que simulaba un estado de guerra. Sofía no se movió. Un fino hilo de sangre brotó de un pequeño corte en su mejilla, pero ni siquiera se molestó en limpiarlo. En su lugar, una sonrisa casi imperceptible, fría como la muerte, se dibujó en sus labios. Bien. Muy bien, general de división José Ignacio Rangel. Acabas de cruzar un río del que no podrás volver. Lentamente, se acercó a él. Rangel, intimidado por su aura, retrocedió hasta tropezar con una silla y caer sentado. Agresión a un superior, abuso de autoridad, negligencia en el cumplimiento del deber y fracaso operativo. ¿Crees que ese padrino tuyo que tanto nombras podrá cubrir todo esto? Tú ya verás. ¿Crees que me voy a quedar de brazos cruzados? No te quedes quieto. Patalea todo lo que quieras. En las arenas movedizas, mientras más te mueves, más rápido te hundes. Sofía se dio la vuelta y se dirigió a los oficiales del Estado Mayor. A partir de este momento, asumo personalmente el mando de la Primera División de Infantería de Selva. Segundo comandante, diríjase al 12º Regimiento y supervise la situación en el terreno. Jefe de operaciones, identifique puntos de emboscada para cortar la ruta de escape del enemigo e infórmeme. Tienen 10 minutos para reorganizarse. Procedan. Firmeza. Respondieron los oficiales al unísono, moviéndose con una eficiencia que no habían mostrado en años. La vacilación y el miedo que sentían bajo el mando de Rangel habían desaparecido. Eran soldados, y al ver a una verdadera líder, su instinto fue seguirla.
Solo Rango, tirado en el suelo, observaba la escena con la mirada perdida. En la división que creía suya, se había quedado completa y absolutamente solo. El simulacro continuó. Bajo el mando de Sofía Rivas, la división comenzó a funcionar como una máquina bien engrasada. Ella no se quedó sentada en el búnker. Se subió a un tiuna y recorrió los regimientos, chapoteando en el mismo barro que sus soldados. A las 2 de la tarde, en el campo de entrenamiento del primer regimiento, los camiones de comida llegaron, pero la zona de reparto era un caos. No había suficiente comida. Rangel había ordenado verbalmente que se diera comida abundante, pero en realidad había desviado la mayor parte del presupuesto de alimentos para financiar sus fiestas privadas en Caracas. En las ollas solo había un caldo aguado con sabor a sal, y la yuca estaba rancia y dura. ¿Es esta la comida de nuestros soldados?, preguntó Sofía, sosteniendo una bandeja al jefe de cocina. El sargento, un hombre corpulento, bajó la cabeza, temblando. Lo siento, mi general. El oficial de logística dijo que el presupuesto no alcanzaba y que solo hiciéramos un caldo de hueso pelado. Sofía dejó la bandeja y miró a los soldados. Jóvenes con los rostros cubiertos de tierra, aguantando el hambre mientras recibían aquel caldo miserable. En sus ojos, la frustración se había convertido en resignación. Capitán Mendoza. Traiga todas las raciones de emergencia de mi vehículo. Y contacte al comando del cuerpo. Use mi fondo de gastos discrecionales y ordene 3,000 hamburguesas con papas fritas y refrescos. Ahora mismo. Mi general, si usa todo su fondo. El dinero es para usarlo. No pienso ser comandante mientras mis muchachos pasan hambre. Su voz no fue alta, pero todos los soldados en el comedor le escucharon. Sus ojos se abrieron de par en par. Nunca en sus vidas habían oído que un general gastara su propio dinero para alimentarlos. Poco después, frente a los soldados formados en el patio de armas, Sofía Rivas subió a una tarima improvisada. Lo siento, fue su primera palabra. No es su culpa. No es porque sean débiles o incompetentes. Sufren porque aquellos que los comandan están podridos. Hoy les hago una promesa. Aquellos que traicionan su sudor, aquellos que les roban la comida de sus platos, me aseguraré de que paguen el precio. El patio quedó en un silencio absoluto. Pero no era un silencio de indiferencia, sino de una emoción profunda que recorría las filas. Alguien, desde el fondo, gritó tímidamente. ¡Viva mi general! A ese grito le siguió una explosión de vítores. ¡Firmeza! ¡Libertador! Observando la escena desde lejos, el coronel Salazar, jefe de personal y lacayo de Rangel, hizo una llamada. Sí, mi general. Soy yo. La situación no es buena. Esa mujer sí, se está ganando a los soldados. Si esto sigue así, el general Rangel estará en serios problemas sí. Entendido. Yo me encargo. Al colgar, la mirada de Salazar se volvió reptiliana. La guerra de opinión pública la tenemos perdida. La única opción es causarle un daño físico. Sacó de su bolsillo una nota arrugada. Contenía las coordenadas para la operación de cruce nocturno del río, programada para el día siguiente. Con un bolígrafo, alteró sutilmente uno de los números de la coordenada. Una diferencia mínima, pero que en la oscuridad de la noche y en medio de un río crecido, podría provocar un accidente fatal. Si ocurría un accidente, la responsabilidad recaería sobre el comandante en el terreno. Es decir, sobre Sofía Rivas, quien había asumido el mando directo. La primera división de infantería ya no era solo un nido de corrupción. Se había convertido en un campo de batalla invisible,
donde un soldado estaba a punto de apuñalar a otro por la espalda. La noche avanzó y la corriente del río Apure se hizo más violenta. Sofía no regresó a un alojamiento cómodo. Durmió en un catre de campaña, cerca del río. Junto a su cabeza, descansaba una vieja libreta. En la primera página, un título, lista de oficiales ineptos. Y en la primera línea, escrito con tinta roja y gruesa, estaba el nombre de José Ignacio Rangel. La tormenta ya había comenzado. Y al final de esa tormenta, alguien tendría que caer. La noche sobre el río Apure era profunda y oscura. Las lluvias de los últimos días habían hinchado el caudal, convirtiéndolo en un monstruo de agua turbia que se precipitaba río abajo con una furia contenida. Una operación de cruce nocturno era arriesgada incluso en condiciones normales. Con un clima así y una cadena de mando fracturada, era casi un suicidio. Pero Sofía Rivas insistió en llevarla a cabo. Su credo era inquebrantable: un soldado debe cumplir su misión bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, en lugar de dirigir desde la seguridad del puesto de comando, instaló su tienda en la misma orilla del río, controlando la operación desde el epicentro del peligro. Comandante del batallón de ingenieros, ¿verificó la velocidad de la corriente en el punto de montaje del puente?, preguntó Sofía por la radio. Entre el golpeteo de la lluvia sobre la lona de la tienda, la voz tensa del comandante respondió: afirmativo, mi general. La corriente es fuerte, pero está dentro de los límites operativos de nuestro equipo. La profundidad en la coordenada Charlie 2 también es adecuada, unos 3 metros. Bien. Proceda con la operación, máxima atención a la seguridad. Con la orden de Sofía, el rugido de potentes motores rompió la noche. Los módulos del puente de pontones comenzaron a desplegarse sobre el agua oscura, mientras los botes de goma con la avanzada cortaban la corriente. A esa misma hora, en el cuartel general, José Ignacio Rangel saboreaba un vaso de ron en su despacho. Frente a él, el coronel Salazar sonreía con malicia. ¿Estás seguro de que lo hiciste bien? No se preocupe, mi general. Modifiqué ligeramente la coordenada en el mapa que se le entregó al oficial de operaciones de ingenieros. El punto Charlie 2 parece normal desde la superficie, pero en realidad, el lecho del río está lleno de redes de pesca abandonadas y vigas de acero de una vieja construcción. Las hélices de los botes se enredarán o el puente se torcerá al instalarlo. Ji. Sería genial si hubiera alguna baja. Como ella asumió el mando directo, cualquier accidente será su puta responsabilidad, dijo Rangel, exultante. Ja. Así aprenderá a no meterse conmigo. Exacto. Negligencia en la gestión de la seguridad, insistencia en una operación riesgosa con eso. La junta disciplinaria la destituirá en un abrir y cerrar de ojos. Rangel apuró su trago, satisfecho. Poner en riesgo la vida de sus hombres para salvar su propio pellejo no le causaba el más mínimo remordimiento. Para él, eran solo piezas en su tablero. Mi general, mire eso. Gritó de repente el capitán Mendoza, que observaba el río con unos binoculares de visión nocturna. Sofía le arrebató los binoculares. El bote de goma que lideraba la avanzada, perteneciente a la tercera escuadra, de repente comenzó a tambalearse y a girar en círculos. El motor emitía un sonido agudo y forzado, y los soldados, perdiendo el equilibrio, caían al agua helada. Bote volcado. Bote volcado. Todos los hombres de la tercera escuadra al agua. Repito, todos al agua. La radio escupió el informe, que sonaba más a un grito de pánico. El río era un torbellino frío y veloz. Los soldados, con todo su equipo de combate, serían arrastrados por la corriente.
Ni el mejor nadador podría sobrevivir mucho tiempo en esas condiciones. Bengalas de iluminación. Equipo de rescate al agua, ya, gritó Sofía. Una bengala roja ascendió hacia el cielo oscuro, tiñendo el agua de un color sangriento. Abajo, los hombres luchaban desesperadamente por mantenerse a flote. El motor del bote de rescate no enciende. La mala suerte se ensañaba con ellos. El pésimo mantenimiento de los equipos significaba que, en el momento crucial, el bote de rescate no funcionaba. Mientras tanto, las cabezas de los soldados que eran arrastrados por la corriente se hundían y volvían a emerger, cada vez con menos frecuencia. ¡Quítense! Sofía arrojó los binoculares y corrió hacia la orilla. Sin dudarlo un segundo, se quitó la guerrera. Debajo llevaba una camiseta táctica negra que revelaba unos músculos tensos y definidos por años de entrenamiento en las condiciones más extremas. Mi general, es muy peligroso. Antes de que el capitán Mendoza pudiera detenerla, Sofía se lanzó de cabeza a las aguas turbulentas del Apure. No se metieron con mi orgullo, pensó mientras el frío le cortaba la respiración. Se metieron con la vida de mis hombres. No los perdonaré. Nadó a contracorriente, luchando contra la fuerza brutal del agua, hacia los soldados que se ahogaban. El agua fangosa le impedía ver, pero su instinto la guiaba. Agarró por el cuello de la camisa a un soldado que manoteaba desesperado y sujetó el chaleco de otro que ya había perdido el conocimiento. ¡Despierta! Agárrate a mi hombro. Si te sueltas, mueres. El grito de Sofía atravesó el rugido de la lluvia y llegó a los oídos de los soldados. El hecho de que su comandante se hubiera lanzado al río para salvarlos les devolvió el coraje que el pánico les había arrebatado. Finalmente, el bote de rescate logró arrancar y se acercó. Sofía subió al último soldado a bordo antes de que ella misma, jadeando y exhausta, fuera izada fuera del agua. Sus labios estaban morados por el frío, pero sus ojos ardían como antorchas. Apenas pisó tierra firme, con el pelo empapado pegado a la cara, llamó al comandante de ingenieros. Comandante, quiero que verifique de nuevo la profundidad y la topografía que me reportó. Sí, pero el mapa de operaciones indica claramente que. Olvide el mapa. Envíe buzos ahora mismo a inspeccionar el fondo del río en el punto del accidente. Quiero ver con mis propios ojos qué hay ahí abajo. 30 minutos después, los buzos emergieron con lo que habían encontrado, una maraña de redes de pesca y trozos de vigas de acero afiladas como cuchillas. La hélice del bote se había enredado en las redes, quemando el motor, y una de las vigas había rajado el fondo del bote de goma. No puede ser, el mapa decía que era un lecho de arena liso. El rostro del comandante de ingenieros se puso pálido como el papel. Sofía le arrebató el mapa de operaciones que sostenía. Sacó de su bolsa impermeable el mapa topográfico original y lo superpuso. La diferencia era minúscula. La coordenada había sido alterada con una precisión diabólica, casi imposible de detectar para un ojo no experto. Pero no para el de ella. Esto no fue un accidente. Alguien envió a mis hombres a una trampa mortal. Su voz era tan fría que parecía desprender escarcha. El capitán Mendoza, a su lado, sintió un escalofrío. Mendoza. Sí, mi general. Este mapa, ¿quién lo imprimió y lo distribuyó? La sección de operaciones de la división. Se distribuyó hoy a las 10 de la mañana. Traiga al responsable de la sección de operaciones a mi tienda de inmediato. Envíe a la policía militar. Y que esta información no salga de aquí bajo ningún concepto. Especialmente, que no llegue a oídos del general Rangel. Entendido. Sin siquiera cambiarse la ropa mojada, Sofía se sentó en una silla plegable. Su mirada estaba fija en el cuartel general,
al otro lado del río, cuyas luces brillaban en la oscuridad. José Ignacio Rangel, cruzaste la línea que nunca debiste cruzar. Ahora, esto es la guerra. Mientras tanto, al recibir el informe del accidente, Rangel celebraba. Ja 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 ja. Se lo merecía. Todos al agua, bote volcado. Sofía Rivas está acabada. Casi hubo muertos. Esto va directo a una auditoría del Ministerio de Defensa. Felicidades, mi general. Ahora solo queda sentarse a ver cómo la destituyen, añadió el coronel Salazar, riendo a carcajadas. No eran conscientes de la monstruosidad de su acto. Solo les importaba haber protegido su poder y su comodidad. Oye, Salazar. Mañana a primera hora, envía el informe al Comando Superior. Asegúrate de que diga que el accidente fue causado por la insistencia de la general en una operación imprudente. ¿Entendido? Ya tengo el borrador listo, mi general. Excelente. Este ron sabe a gloria. Rangel miró por la ventana, sonriendo con desprecio. En aquella noche de lluvia torrencial, estaba convencido de su victoria. Pero no sabía que, en la oscuridad, una cazadora con el uniforme empapado afilaba silenciosamente su cuchillo, acercándose cada vez más. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía siendo de un gris plomizo. En el patio de armas de la Primera División de Infantería reinaba un silencio tenso. La noticia del accidente nocturno se había extendido como la pólvora. Sin embargo, para sorpresa de todos, el rostro de la general en jefe Sofía Rivas estaba sereno. De hecho, parecía incluso más tranquila que el día anterior. En el despacho del comandante del batallón, que usaba como oficina temporal, Sofía estaba sentada frente a un joven oficial. Era el teniente Gómez, el encargado de los mapas en la sección de operaciones. Temblaba de miedo, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Teniente Gómez. Este es el mapa que usted distribuyó ayer. Explíquese, dijo Sofía, señalando la coordenada alterada con la punta de su bolígrafo. El teniente tragó saliva. Yo solo seguí órdenes, mi general. El coronel Salazar me dijo que habían llegado nuevos datos topográficos y me ordenó modificar la coordenada. El coronel Salazar, el jefe de personal, ¿se involucró en un asunto de la sección de operaciones? Sí, mi general. Dijo que eran órdenes directas del Llano Obangó. No pude negarme. Lo siento. He cometido un crimen terrible. Gómez golpeó la cabeza contra el escritorio y comenzó a sollozar. Todas las piezas encajaban. Rangel lo ordenó, Salazar lo ejecutó. Y como resultado, soldados inocentes casi mueren. No llore, dijo Sofía con voz cortante. Un soldado no se justifica con lágrimas. Le daré dos opciones. La primera es ser juzgado en una corte marcial como cómplice, ser expulsado con deshonor e ir a la cárcel. La segunda es convertirse en un testigo clave y ayudarme. Gómez levantó la cabeza de golpe. Seré su testigo, mi general. Haré lo que sea que me ordene. Bien. A partir de ahora, actúe como si nada hubiera pasado. Si el coronel Salazar le pregunta, infórmele que la general está tan ocupada con el accidente que no tiene tiempo para investigar la causa. Entendido. Así lo haré. Tras despedir al teniente, Sofía llamó al capitán Mendoza. Contacte al cuartel general. Informe que esta noche celebraremos una reunión de evaluación intermedia del simulacro en el comedor de oficiales. La asistencia del general de división y de todo su estado mayor es obligatoria. ¿Una reunión de evaluación? Pero, mi general,
Rangel debe estar pensando que la tiene acorralada. Precisamente por eso. Hay que dejar que el enemigo crea que va ganando, para que cuando caiga, lo haga desde el punto más alto. Esa noche, el comedor de oficiales estaba cargado de una extraña tensión. José Ignacio Rangel entró con aire triunfante, seguido por el coronel Salazar y su séquito de aduladores, todos con sonrisas de suficiencia. Vaya, mi general. Después del accidente de anoche, seguro que no pegó ojo. Y aún así, convoca una reunión. ¡Qué admirable! Jajaja, dijo Rangel, burlándose de ella mientras se sentaba en el puesto principal, frente a Sofía. Sofía dejó su taza de café y lo miró con calma. Es mi deber como comandante. Pero usted parece estar de muy buen humor, General Rangel. A pesar de que sus hombres casi mueren ahogados. Bueno, son gajes del oficio, ¿no? En los entrenamientos ocurren accidentes. No hay que ser tan dramáticos solo porque unos muchachos tragaron un poco de agua. Más bien, he oído rumores de que la causa fue su insistencia en una operación imprudente. Creo que nos debe una explicación, ¿no le parece? Rangel mostró sus cartas. Los oficiales a su alrededor soltaron risitas contenidas. Creían que aquello era un juicio público para humillar a Sofía. Ella, sin decir palabra, se levantó y caminó hacia la pantalla de proyección. ¿Una explicación? De acuerdo. En esta reunión, todo quedará perfectamente claro. Hizo una señal y la pantalla se iluminó. La primera imagen era un video submarino del lugar del accidente. Las redes enmarañadas y las vigas de acero afiladas eran visibles con una claridad espeluznante. ¿Qué es eso? Deberían limpiar mejor el río, comentó Rangel con desdén. Esos obstáculos estaban exactamente en el punto de cruce de anoche. Pero lo curioso es que, en el mapa que tenían los ingenieros, esta zona estaba marcada como segura. Sofía apretó un botón del control remoto y la imagen cambió. El mapa original y el mapa falsificado se superpusieron, y la coordenada alterada parpadeó en rojo. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Rangel se desvaneció y el rostro del coronel Salazar perdió todo su color. Alguien falsificó el mapa deliberadamente. Esto no fue un simple accidente. Fue un intento de asesinato. Un acto de terrorismo contra nuestras propias tropas. La voz de Sofía congeló el aire del comedor. Por favor, mi general, ¿qué novela está escribiendo? Replicó Rangel, esforzándose por parecer tranquilo. A lo mejor un oficial cometió un simple error al introducir los datos. ¿Y usted lo llama terrorismo? ¿Un error? Teniente Gómez, entre. A la orden de Sofía, la puerta del comedor se abrió y el teniente Gómez entró. El coronel Salazar se puso de pie de un salto. Gómez, ¿qué carajo haces tú aquí? El teniente evitó su mirada y se paró junto a Sofía. Con voz temblorosa, comenzó su testimonio. Yo modifiqué el mapa bajo las órdenes del coronel Salazar. Me dijo que era una orden directa del general Rangel. Este maldito imbécil. Oye, ¿a quién intentas culpar? Gritó Salazar, intentando abalanzarse sobre él, pero fue interceptado por dos miembros de la policía militar que habían estado esperando discretamente. Suéltenme. Suéltenme, coño. General, ese tipo está mintiendo. El comedor se convirtió en un caos. Pero Rangel no se movía. Sus manos temblaban sin control. Era una trampa. Sofía lo había sabido todo desde el principio y solo había esperado a que ellos, confiados, salieran de su madriguera. Sofía se acercó lentamente a él. General de división José Ignacio Rangel.
Le robó la comida a sus soldados. Usó los entrenamientos como excusa para jugar al golf. Y no contento con eso, envió a sus hombres a una trampa mortal para salvar su propio pellejo. ¿Es eso lo que hace un general de Venezuela? Pruebas. ¿Dónde están las pruebas? El teniente Gómez está mintiendo para salvarse. Yo no sé nada de eso. Gritó Rangel hasta el final, intentando sacrificar a su subordinado. Sofía sonrió con desdén. Una sonrisa tan gélida que heló la sangre de los presentes. ¿Pruebas? ¿Crees que no habría encontrado la grabadora que guardas en la caja fuerte de tu despacho? Las pupilas de Rangel se dilataron de pánico. Tenía la costumbre de grabar todas sus conversaciones como un seguro de vida, pero nunca imaginó que ese seguro se convertiría en la soga que le apretaría el cuello. Esta madrugada, mientras dormías tu borrachera, mis hombres registraron tu residencia. Encontramos una cinta donde se oye tu voz, clara como el agua, dándole las instrucciones al coronel Salazar. Si hay un accidente, todo será su puta responsabilidad, no, decías, ¿verdad? Las piernas de Rangel cedieron y se desplomó de la silla. Un charco oscuro comenzó a extenderse en la entrepierna de su pantalón. Se había orinado del miedo y la humillación. Sálveme por favor, mi general. Sofía. Fuimos compañeros de promoción. Por favor, una sola oportunidad. Suplicó, arrastrándose y aferrándose a los pantalones de Sofía. La arrogancia se había desvanecido, dejando solo la imagen de un hombre patético. Sofía lo miró como si fuera un insecto. No pronuncies mi nombre. Me ensucias la boca, dijo, apartando su pierna con asco, e hizo un gesto al jefe de la policía militar. A partir de este momento, el general de división José Ignacio Rangel queda detenido por los cargos de intento de homicidio, abuso de autoridad y malversación de fondos. Detengan a todos los implicados y regístrenlo todo. No dejen piedra sobre piedra. Entendido. Los policías militares le doblaron los brazos a Rangel y le pusieron las esposas. Suéltenme. No saben quién soy yo. Rangel fue sacado a rastras, gritando como un cerdo en el matadero. Los demás oficiales en el comedor no se atrevían a levantar la vista, temblando. Sabían que ellos eran los siguientes. Sofía se recompuso y tomó el micrófono. Hoy, el tumor maligno de la primera división de infantería ha sido extirpado. Pero la herida tardará en sanar. Si entre ustedes hay otros que han delinquido, confiesen ahora. Es su última oportunidad. Ante sus palabras, varios oficiales se levantaron, llorando, y alzaron las manos. La larga noche de la primera división de infantería estaba terminando. Pero la guerra de Sofía Rivas apenas comenzaba. Rangel era solo el principio. La cadena de corrupción que carcomía al ejército tenía raíces mucho más profundas y oscuras. Al salir del comedor, Sofía miró el cielo nocturno. Entre las nubes, se asomaba un tímido rayo de luna. Esto acaba de empezar, murmuró, apretando los puños. El viento frío de la frontera, en la inmensidad de los llanos, rozó sus hombros. Tras la tormenta, una extraña paz se instaló en la primera división de infantería. Hasta el olor del viento que soplaba desde el río Apure parecía diferente. El hedor a basura podrida detrás del comedor había desaparecido, reemplazado por el aroma a arroz recién hecho y carne guisada que ahora impregnaba el campamento. A la hora del almuerzo, las bandejas de los soldados rebosaban. El dinero que Rangel había malversado se destinó a su propósito original, y la calidad del rancho mejoró de la noche a la mañana. Chamo, esto es carne de verdad. Ya no sabe a caucho de llanta. Dicen que la generala cambió a todos los proveedores.
buena. Ahora sí se vive como gente. Los rostros de los soldados recuperaron el color y la vitalidad. Sin embargo, esa paz era exclusiva para la tropa. En el edificio del cuartel general, el ambiente seguía siendo gélido. La inspección dirigida personalmente por Sofía Rivas continuaba sin tregua. En el despacho del comandante de la división, ahora su oficina temporal, Sofía estaba sepultada bajo montañas de documentos. Las ojeras marcaban su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad inagotable. Capitán Mendoza, ¿revisó las cuentas bancarias de Rangel? Preguntó sin levantar la vista de un expediente. Sí, mi general. La escala es mayor de lo que pensábamos. No se trata solo de malversar el presupuesto de alimentos. Hemos detectado grandes depósitos mensuales provenientes de una empresa sospechosa llamada Distribuidora El Samán. En papel es un proveedor de alimentos, pero parece ser una compañía fantasma. Distribuidora El Samán, esto huele mal. Sofía giró su silla y miró por la ventana. Encarcelar a Rangel no era el final. Era evidente que había otros detrás de él, los que le daban el dinero y los que se lo repartían. En ese momento, sonó el teléfono. No era la línea interna, sino la línea directa con el Ministerio de Defensa en Caracas. Sofía lo miró un instante antes de contestar. Comando de la Primera División, General en Jefe Rivas. Ah, General Rivas, habla el comandante general del ejército. La voz al otro lado era empalagosamente amigable, pero con un filo de acero. Me dicen que hizo una limpieza impecable en esa división. Se nota que viene de los Caribes. Pero, ¿sabe? La llamaba porque me pregunto si no está cavando demasiado profundo. ¿A qué se refiere, mi comandante general? Hablo de José Ignacio Rangel. El hombre cometió un error, sí, pero no deja de ser un activo para nuestra institución. Si lo presionamos demasiado, mancharemos la imagen de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, podría ponerse en una posición incómoda. ¿Qué tal si lo cerramos con una sanción disciplinaria y ya? A los de arriba no les gusta el escándalo. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Sofía. Era lo que esperaba. El padrino del que tanto alardeaba Rangel había empezado a moverse. Mi comandante general, la imagen de las Fuerzas Armadas se mancha cuando ocultamos la podredumbre, no cuando la estirpamos para sanar. Continuaré la investigación según mis principios. Vaya, qué carácter. Cero flexibilidad. Bueno, haga lo que quiera. Pero le aconsejo que no haga nada de lo que pueda arrepentirse después. La llamada se cortó abruptamente. Era una advertencia clara. Pero Sofía, al colgar, sintió que su determinación se encendía aún más. Los que se van a arrepentir son ustedes. Más tarde, el jefe de la policía militar regresó tras interrogar a Rangel. Mi general, José Ignacio Rangel no suelta prenda. Solo repite que es inocente y que no dirá una palabra hasta que llegue su abogado. Claro. Cree que alguien vendrá a salvarlo. Sofía se levantó y se puso la guerrera. Voy a verlo yo misma. La sala de interrogatorios de la policía militar era un espacio frío y desolador. Rangel, vestido con un uniforme de detenido, estaba sentado con aire desafiante, aunque sus ojos delataban su miedo. Cuando vio entrar a Sofía, soltó un bufido. Ja. ¿Así que al fin vienes? Te lo dije. Te metiste en un problema que no puedes manejar. Seguro ya te llamó el comandante general, ¿verdad? Será mejor que te tragues tu orgullo y me dejes salir de aquí. Sofía, sin responder, arrastró una silla y se sentó justo frente a él. Sacó un documento y lo arrojó sobre la mesa.
distribuidora El Samán. El conducto por el que recibías tus sobornos. Los ojos de Rangel vacilaron por un instante. ¿De qué hablas? No conozco esa empresa. ¿No la conoces? El estado de cuenta de la tarjeta corporativa de esa empresa es bastante impresionante. Clubes nocturnos en las Mercedes, campos de golf exclusivos y hasta la compra de un bolso de diseñador para tu esposa. ¿Tampoco sabes nada de eso? A medida que Sofía iba sacando pruebas, el rostro de Rangel se volvía más pálido. Rangel, estás cometiendo un error de cálculo. ¿Crees que el comandante general te va a salvar? Esa gente te cortará la cabeza en cuanto vean que eres un lastre. Ahora mismo, solo tienes una salida. Dime quién es el verdadero dueño de todo ese dinero. No puede ser. Ellos no me abandonarían, murmuró Rangel, pero la convicción en su voz se había evaporado. No tengo tiempo que perder. Cuando yo me vaya, entrarán los fiscales. Y ellos serán mucho menos amables que yo. Sofía hizo el amago de levantarse. Rangel, desesperado, finalmente habló. Espera. Hablaré. Te lo diré todo. Tragó saliva y miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo escuchara. Es una fábrica abandonada, dentro de la zona de seguridad fronteriza. Ahí está la base de todo. ¿Una fábrica abandonada? ¿Qué hacen allí? Petróleo. Roban combustible militar y suministros. Allí se los entregan a contratistas civiles. Distribuidora El Samán es solo la fachada para lavar el dinero. Las cejas de Sofía se arquearon. No era simple malversación. Era una red organizada de robo y contrabando de material de guerra a gran escala. ¿La ubicación de esa fábrica? Una antigua planta textil cerca del pueblo de El Nula. Los camiones entran y salen sobre las 11 de la noche. Yo solo me hacía el ciego y recibía mi comisión. El verdadero jefe es otro. ¿Quién es el jefe? No lo sé. Solo lo conocen como el consejero. Nunca le he visto la cara. Sofía supo que decía la verdad. El miedo no deja espacio para inventar mentiras elaboradas. Al salir de la sala, llamó inmediatamente al capitán Mendoza. Reúne un equipo. Mis antiguos compañeros de los Caribes que estén disponibles y los mejores hombres de la policía militar. Solo los de confianza. Mi general, ¿cuál es el objetivo? Una fábrica abandonada en la zona fronteriza. Esta noche no vamos a cortarles la cola, vamos a arrancarles el corazón. Sofía miró al cielo. La oscuridad comenzaba a caer. Es la hora en que esas sabandijas salen a cazar. Pero, mi general, esa zona, aunque está bajo nuestra jurisdicción, es de acceso restringido a civiles. El procedimiento es complejo. Necesitamos la aprobación del alto mando. Si esperamos la aprobación, borrarán todas las pruebas y desaparecerán. Esto se considerará una operación en condiciones de guerra. Yo asumo toda la responsabilidad. Su decisión era irrevocable. Fue a su alojamiento y se quitó el uniforme. En su lugar, se puso un traje táctico negro ajustado al cuerpo. En su cinturón, colocó un bastón retráctil y un cuchillo de combate. No llevó armas de fuego. Un tiroteo dentro de la zona de seguridad fronteriza podría ser malinterpretado por las fuerzas colombianas y provocar un incidente internacional. Además, en un lugar donde se maneja combustible, usar armas de fuego era un suicidio. ¿Listos?, preguntó Sofía, con el rostro pintado de camuflaje negro. Detrás de ella, 10 de los mejores operadores de fuerzas especiales estaban formados en silencio.
Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de una manada de lobos. Listos. En marcha. Objetivo: neutralización total y recuperación de pruebas. Muévanse en silencio y con rapidez. Los vehículos tácticos sin luces se deslizaron en la noche. Avanzando solo con la ayuda de visores nocturnos, parecían una jauría preparándose para el ataque. Al llegar a la verja oxidada de la vieja fábrica textil, el hedor a óxido y abandono flotaba en el aire. Pero los agudos sentidos de Sofía detectaron una leve vibración y la presencia de gente en el interior. Vehículos en espera. Nos acercamos a pie. Mediante señales manuales, Sofía guió a su equipo. Saltaron el muro sin hacer ruido, moviéndose como fantasmas. En el interior del complejo, un silencio lo envolvía todo. No era solo una redada criminal. Era una batalla contra traidores que vendían la seguridad de la nación. Y en la vanguardia de esa batalla estaba la general en jefe Sofía Rivas. El interior de la fábrica era tétrico. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, proyectando sombras fantasmales sobre la maquinaria oxidada. Sofía y sus hombres se movían pegados a las paredes, como sombras. Desde lo más profundo del complejo, llegaba el resplandor de una luz y el murmullo de voces. «Alto», señaló Sofía. Se ocultó tras una columna y observó. En un enorme almacén, 2 camiones cisterna del ejército estaban estacionados junto a varios camiones civiles. Una docena de hombres conectaban mangueras, trasvasando el combustible militar a los camiones privados. «Muévanse, carajo. Si no terminamos con el cargamento de hoy, el consejero nos va a matar», gritó un hombre corpulento que parecía el capataz. No llevaban uniforme, pero por su corte de pelo y su complexión, parecían exmilitares o matones profesionales. Situación confirmada. Robo de combustible en progreso. 12 individuos. Armamento desconocido, probablemente armas blancas o de fuego cortas. En ese momento, un hombre de traje salió de una oficina en la esquina del almacén. A pesar de su vestimenta impecable, su mirada era la de una serpiente. «Oye, capataz. Si terminan esto bien, habrá un buen bono para todos. Me dijeron que una nueva generala anda jodiendo por la zona. Tengan cuidado de no dejar rastros». «No se preocupe, señor gerente. Esto es zona de seguridad fronteriza. Ni que viniera el mismísimo Bolívar se enteraría. Además, arriba nos están cubriendo las espaldas, ¿no? J.E., J.E., J.E. El hombre de traje sonrió con suficiencia y se llevó un cigarrillo a los labios. Sacó un encendedor. Clic. Ahora, decidió Sofía. Una chispa en un ambiente cargado de vapores de combustible podría provocar una explosión masiva. Su estupidez era suicida. Sofía cogió una piedra y la arrojó contra la pared opuesta. El sonido metálico hizo que todos los hombres se giraran. En esa fracción de segundo, Sofía salió disparada de la oscuridad. Su objetivo, el hombre del encendedor. En un instante, le retorció la muñeca. ¡Arg! Antes de que el encendedor cayera, una patada de Sofía lo envió lejos. Al mismo tiempo, su codo se estrelló contra el plexo solar del hombre, que se desplomó sin poder emitir un sonido. ¿Qué coño? La policía. No, son militares. Atrápenlos. Gritó el capataz, agarrando un tubo de acero. Los demás se armaron con lo que encontraron, llaves inglesas, palos. Fuerza y coraje. El grito de Sofía fue la señal para que su equipo irrumpiera en el almacén. La lucha fue brutal y cuerpo a cuerpo. Los matones eran grandes y fuertes,
Pero los hombres de Sofía eran máquinas de combate letales. El capitán Mendoza esquivó un golpe de tubo y le rompió la rodilla a su atacante con una patada baja. Otros usaban llaves de judo y técnicas de sumisión para neutralizar a sus oponentes. Sofía estaba rodeada por el capataz y otros dos gigantes. «Mira a esta perrita, qué valiente», gruñó el capataz, blandiendo el tubo de acero con una fuerza tremenda. Sofía esquivó el golpe por milímetros, inclinándose hacia atrás, y aprovechó el impulso del hombre para lanzarse hacia adelante. «Tu movimiento es demasiado lento». Su bastón retráctil se extendió y golpeó la muñeca del capataz. El tubo cayó al suelo. Una patada giratoria de Sofía impactó en su mandíbula, y el gigante cayó como un árbol talado. Los otros dos atacaron al mismo tiempo. Sofía usó a uno como escudo humano contra el otro. En el caos, se movió con la fluidez de una bailarina mortal, golpeando sus puntos vitales: cuello, plexo solar, rodillas. En menos de 5 minutos, el almacén solo estaba lleno de gemidos. Los 12 matones estaban en el suelo, neutralizados. Sofía se acercó al hombre de traje, que intentaba arrastrarse para huir. Le pisó el pecho con la bota. «Te llamaban gerente, ¿no? ¿Quién es el consejero al que sirves? Tú cometes un error. No sabes con quién te metes». «¡Qué fastidio!». Rangel dijo lo mismo. Sofía recogió el teléfono móvil del hombre. Lo desbloqueó usando a la fuerza su pulgar en el sensor de huellas. En la lista de llamadas recientes, un nombre destacaba: el consejero. Sin dudarlo, pulsó el botón de llamar. Tras un par de tonos, una voz grave y educada respondió: «Sí, gerente». «¿Todo en orden? ¿Ya cargaron el combustible?». Sofía guardó silencio un instante antes de responder. «Lamento informarle que el gerente se encuentra indispuesto para responder en este momento. ¿Le importa si le transmito yo el mensaje?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Quién es usted?». «General en jefe Sofía Rivas». «Su voz me resulta familiar, consejero. Creo que nos conocimos el mes pasado, en la recepción de la Comisión de Defensa del Congreso». La memoria de Sofía era fotográfica. Esa voz, ese tono pertenecía a un exdirector de logística del Ministerio de Defensa, ahora asesor de un influyente diputado de la Comisión de Defensa, Horacio Beltrán. El hombre del que se rumoreaba que controlaba los contratos militares desde las sombras. «General Rivas. Ha cruzado una línea. No sabe dónde se ha metido. Ese lugar es un santuario». «¿Santuario?». «A mis ojos, solo parece una cueva de ratas. Y a partir de hoy, su sucio negocio se ha acabado. Pronto iré a buscarlo. Asegúrese de tener unas esposas a mano». «J.E. Qué graciosa. Una mujer llega a general y se cree dueña del mundo. Inténtelo. A ver si usted gana o si desaparece sin dejar rastro». La llamada se cortó. Era una amenaza de muerte. Pero Sofía, en lugar de miedo, sintió una emoción electrizante. Estaban asustados. Había tocado su talón de Aquiles. «Capitán Mendoza. Trasladen a estos tipos a la base. Aseguren todos los libros de contabilidad, discos duros y las grabaciones de las cámaras de los camiones. Nadie duerme esta noche». Al salir del almacén, el aire nocturno era helado, pero su cuerpo ardía. A lo lejos, se oían sirenas. Refuerzos llegando tarde. Sofía miró la valla de la zona fronteriza, envuelta en niebla. Sabía que, ocultos en esa niebla, había monstruos mucho más grandes observándola.
Rangel era solo la cola. La verdadera batalla acababa de comenzar. Horacio Beltrán. Y todos los que se esconden detrás de él. Salgan. Los aplastaré uno por uno. A la mañana siguiente, el cuartel general del Cuerpo de Ejército era un hervidero. Pero no por el éxito de la operación de Sofía, sino por una razón mucho más siniestra. En la televisión del vestíbulo, la voz de una presentadora de noticias resonaba con urgencia. Última hora. Se investiga a la general en jefe Sofía Rivas, la mujer más joven en alcanzar dicho rango, por presuntamente haber ejercido una violencia brutal contra civiles. Las víctimas, que se identifican como empleados de una empresa de logística, afirman haber sido atacados sin motivo por tropas bajo el mando de la general. En la pantalla apareció el gerente de la noche anterior, ahora en una cama de hospital, cubierto de vendas, dando una entrevista. Nosotros solo íbamos a recoger unos residuos de aceite del cuartel, como dice el contrato, y de repente, nos cayeron a golpes, nos querían matar, decía, fingiendo llorar. La opinión pública se incendió. Los comentarios en redes sociales eran un torrente de odio. Militares o malandros, abuso de poder, le dieron alas a una mujer y se pasó de la raya. En su despacho, el capitán Mendoza casi arroja el control remoto contra la pantalla. Malditos sean. ¡Qué descaro! Los ladrones haciéndose las víctimas. Hay que exigir una rectificación ahora mismo. Sofía, de pie junto a la ventana, observaba el lejano río Apure. Su expresión era tan serena como una roca en medio de una tempestad. Era de esperarse. Saben que la opinión pública es más peligrosa que la ley. Planean convertirme en la villana para encubrir sus crímenes. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y un grupo de coroneles de la Inspectoría General del Ejército irrumpió en la oficina. General en jefe Sofía Rivas, soy el inspector general. Se ha ordenado una investigación de emergencia en su contra por los cargos de detención ilegal y agresión a civiles. A partir de este momento, queda suspendida de su cargo de comandante. Acompáñenos. Están bromeando, gritó Mendoza, interponiéndose. Mi general desmanteló una operación criminal. En lugar de una medalla, ¿la suspenden del cargo? Apártese, capitán. Es una orden superior. La tensión era palpable. Sofía, con una voz tranquila pero firme, dijo: Apártate, Mendoza. Es una orden. Mi conciencia está tranquila. La verdad saldrá a la luz. Le dio una palmada en el hombro y se dirigió al inspector. Vamos. Pero recuerde esto, mientras más intenten ocultar la verdad, más caro será el precio que pagarán. Mientras se la llevaban, Mendoza apretó los puños con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre en su boca. La investigación fue una farsa. Los inspectores ignoraron las pruebas del robo de combustible y se centraron únicamente en la violencia ejercida por Sofía. General, usó un bastón retráctil, ¿correcto? Los testigos afirman que no estaban armados. ¿No considera eso un uso excesivo de la fuerza? 12 hombres corpulentos me atacaron con tubos de acero y llaves inglesas. ¿Eso no es un arma? ¿Son juguetes? Ellos afirman que eran sus herramientas de trabajo. ¿Usan herramientas de trabajo para apuntar a la cabeza de la gente? Déjense de estupideces y revisen los libros de contabilidad que incautamos. La inspectoría se los llevó, ¿no es así? El inspector desvió la mirada, visiblemente nervioso. Ah, esos libros se extraviaron durante el traslado. Estamos tratando de localizarlos. Sofía soltó una carcajada amarga. ¿Extraviados? ¿La Inspectoría General del Ejército pierde pruebas cruciales?
ni en un circo. Se reclinó en la silla. Todo era una pantomima. El veredicto ya estaba escrito: destitución y expulsión deshonrosa. Mientras tanto, sus enemigos estaban destruyendo las pruebas. A las 10 de la noche, durante un receso, Sofía fue al baño. Usando un microcomunicador oculto en el tacón de su bota, contactó a su hombre de confianza. «Mendoza, ¿me copias?» «Sí, mi general». «¿Está bien?» «Yo estoy bien. Pero las pruebas que incautamos, los discos duros, los documentos se los llevaron todos». «Lo sé, mi general». «Registraron todo. Las pruebas han desaparecido». «No todas. Queda una». «¿Qué quiere decir?» «Ayer, en la fábrica, le quité el teléfono al gerente. Se lo entregué a los inspectores, sí, pero no sin antes sacar la tarjeta SIM. La tengo aquí, en un bolsillo interior de mi guerrera. En esa SIM está todo: registros de llamadas, mensajes, y probablemente, rutas del dinero. Es nuestra última carta». «¿Cómo se la entrego?» «El cuartel está sellado. Esta noche, a medianoche, me trasladarán a otro lugar. Tomará la autopista regional del centro, cerca del viaducto de la Cabrera. Ese es el punto». «¿Piensa escapar?» «No es un escape. Es una retirada táctica para contraatacar». «Prepárate». A medianoche, un sedán negro sin insignia salió del fuerte Tiuna y entró en la autopista. Dentro, Sofía iba flanqueada por un inspector y un conductor. La noche era lluviosa. De repente, desde el carril contrario, un camión de volteo sin luces saltó la defensa central y se abalanzó sobre ellos. «¡Coño, la madre!» «Cras». El impacto fue brutal. El sedán fue aplastado como una lata y giró varias veces antes de estrellarse contra la barrera. No fue un accidente. Fue un intento de asesinato. Del coche destrozado salía humo. Sofía, aunque herida, había logrado encogerse justo antes del impacto, evitando lesiones mortales. Pateó la ventana rota para salir. «Revisen si está muerta. Tenemos que llevarnos el cuerpo». Eran los hombres del camión. Venían a rematarla. Sofía agarró un trozo de vidrio. Estaba herida y solo tenía un cristal como arma. Pero era Sofía Rivas. Cuando el primer hombre se asomó, ella saltó y le cortó el cuello. Le arrebató el bate de béisbol que llevaba. «¿Esto es todo lo que tienen?» «Para matarme, debieron traer un tanque». Su rostro cubierto de sangre era la imagen de una furia infernal. Los otros tres atacaron. La lucha era desigual. Estaba perdiendo mucha sangre. Uno de ellos le apuntó a la nuca con un tubo. Justo cuando iba a golpear, un sonido ensordecedor llenó el aire. El atacante cayó gritando. Una motocicleta había aparecido de la nada. El piloto, con una patada voladora, neutralizó a los otros dos. «Mi general». Llegó tarde. Era Mendoza. La ayudó a subir a la moto y desaparecieron en la noche. En su bolsillo, la tarjeta SIM estaba a salvo. Había cruzado el umbral de la muerte, pero su corazón latía con más fuerza que nunca. La retirada había terminado. Era hora de contraatacar. En un depósito de chatarra en las afueras de Maracay, dentro de un contenedor de carga acondicionado como un centro de operaciones clandestino, Sofía recibió primeros auxilios. Este era el refugio de un grupo de veteranos de los Caribes, leales a ella hasta la muerte. ¿Terminaste el análisis?, le preguntó a un experto en informática, el sargento Páez,
uno de sus antiguos hombres. Sí, mi general. Esta tarjeta SIM es una mina de oro. Mensajes, grabaciones de llamadas entre el gerente y Horacio Beltrán y lo más importante, un archivo de fotos del libro de contabilidad del soborno. La pantalla mostró una lista de nombres y cifras. No solo militares, sino también empresarios y políticos. Un cartel masivo. Pero no es suficiente, dijo Mendoza. Son archivos digitales. Dirán que son falsos. Necesitamos el libro original o atraparlos con las manos en la masa. Sofía señaló una fecha en la pantalla. Hoy, 23, Puerto Cabello, Muelle 4. Embarque de carga. Esta noche. ¿Creen que estoy muerta o fuera de combate? Intentarán sacar del país lo que queda y borrar las pruebas. No tenemos tropas, mi general. Estamos solos. Somos suficientes, dijo Sofía, poniéndose de pie. Hoy seremos fantasmas. Sin uniforme, sin rango. Solo sombras que cortarán la garganta del enemigo. Al amanecer, en el puerto, un viejo carguero estaba siendo llenado con contenedores. Sofía y su equipo, disfrazados de estibadores, se infiltraron. Su objetivo, encontrar pruebas de que la carga era material militar robado y capturar al responsable en el lugar. Sofía escaló hasta el puente de mando. Dentro, una cara conocida. Horacio Beltrán, celebrando con whisky. Con este último envío, podremos jubilarnos. Lástima lo de la generala, pero qué alivio que ese camión la aplastara. Ja ja ja. La rabia hirvió en la sangre de Sofía. Sacó una granada aturdidora. Cras. Rompió la ventana y la arrojó dentro. La explosión de luz y sonido ensordeció a todos. Sofía saltó adentro. En un abrir y cerrar de ojos, neutralizó a los guardaespaldas y agarró a Beltrán por el cuello. Hola, consejero. Regresé del infierno. El terror en el rostro de Beltrán era absoluto. ¿Cómo sobreviviste? El diablo me devolvió. Dijo que todavía tenía trabajo que hacer aquí. Afuera sonaron disparos. Sus hombres estaban siendo superados en número. Sofía se atrincheró en el puente de mando y usó el sistema de megafonía del barco. Atención, mercenarios. Su jefe, Horacio Beltrán, está en mis manos. Si hacen un movimiento en falso, le corto el cuello. Los disparos cesaron. Sofía le hizo una señal a Páez. Conectado, mi general. Esta transmisión va en vivo a la página del Ministerio de Defensa y a los servidores de los principales noticieros del país. La cámara del teléfono de Sofía mostraba su rostro ensangrentado y a un aterrorizado Beltrán. Pueblo de Venezuela, soy la general en jefe Sofía Rivas. Este hombre es Horacio Beltrán, el cerebro de una red masiva de corrupción militar. En este barco, hay material de guerra comprado con sus impuestos. Intentaron matarme. Pero sobreviví. Y ahora, comienza el juicio. Acercó a Beltrán a la cámara. Habla. ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién dio la orden? Si no hablas ahora, te hundirás conmigo en este barco. Sofía abrió la tapa del interruptor de autodestrucción del barco. No. Está bien, hablaré. Fue el diputado Castro. El diputado Ricardo Castro, de la Comisión de Defensa. Él es el jefe. Yo solo seguía órdenes. La confesión, transmitida en vivo a todo el país, fue una bomba nuclear. Afuera, los mercenarios, al ver que todo estaba perdido, empezaron a huir. A lo lejos, se oían sirenas.
No era la policía militar para arrestarla. Era la policía y la guardia costera, alertados por la transmisión. Sofía arrojó a Beltrán al suelo. El amanecer comenzaba a teñir el cielo. Se acabó, murmuró. Mendoza y Páez irrumpieron en el puente. Mi general, lo logramos. Todo el país lo vio. Sofía, con el rostro cubierto de sangre seca, esbozó una leve sonrisa. Sí. Ahora, vamos a casa. A bañarnos y a comer algo. Salió del puente de mando, caminando con la frente en alto. Detrás de ella, el sol naciente la bañaba con su luz. Era la luz de la victoria. La luz de la justicia. La transmisión de Puerto Cabello sacudió a Venezuela hasta sus cimientos. La confesión en vivo de Horacio Beltrán provocó una ola de indignación nacional. Las redes sociales explotaron y la gente comenzó a congregarse en las plazas, exigiendo respuestas. Pero el monstruo no moriría tan fácilmente. El equipo del diputado Ricardo Castro emitió un comunicado de inmediato. El video es un defaque manipulado. La general Rivas es un extremista que intenta un golpe de Estado. El señor Beltrán fue coaccionado. Los medios de comunicación controlados por Castro replicaron la mentira, pintando a Sofía como una traidora. El alto mando militar, cómplice de la corrupción, emitió una orden de captura. Se ordena la detención de la general en jefe Sofía Rivas por los delitos de insurrección y traición a la patria. Se autoriza el uso de la fuerza letal. De heroína a fugitiva en cuestión de horas. En su refugio, el ambiente era sombrío. Mi general, las carreteras están bloqueadas. Los hombres de Castro nos están buscando para eliminarnos, no para arrestarnos, dijo Mendoza, cargando su fusil. Si nos escondemos, sus mentiras se convertirán en la verdad, dijo Sofía, desplegando un mapa. Atacaremos de frente. Iremos a donde está Ricardo Castro. ¿A dónde? Al Palacio Federal Legislativo, en Caracas. Sus hombres la miraron horrorizados. Era una misión suicida. Él se esconde detrás de los medios. Yo seré la prueba viviente que lo desmienta. En ese momento, Páez gritó. Mi general. Tengo la ubicación de Castro. No va al Congreso. Se dirige al aeropuerto de Maiquetía. Está a punto de despegar en un jet privado. Va a escapar del país. Los ojos de Sofía ardieron. Si Castro huía, todo estaría perdido. Cambio de planes. Objetivo, Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Le cortaremos las alas a esa rata, aunque sea lo último que hagamos. La persecución final había comenzado. Evitando los controles policiales a través de rutas de infiltración urbana que solo un comando conocería, llegaron al perímetro del aeropuerto. En la pista de la aviación privada, Ricardo Castro caminaba hacia su jet, hablando por teléfono con una sonrisa de desprecio. Sí, soy yo. Estaré en mi villa en Suiza por un tiempo. Ocúpense del resto. A esa tal Sofía, encuéntrenla y elimínenla. Justo cuando iba a subir la escalerilla, una granada de humo estalló a sus pies. En medio de la confusión, las sombras de Sofía y su equipo emergieron de la niebla y neutralizaron a sus guardaespaldas. Sofía corrió directamente hacia Castro. Su jefe de seguridad, un exoperador de fuerzas especiales, se interpuso con un cuchillo. Hasta aquí llegaste. Apártate. Estoy limpiando la basura. La lucha fue breve pero intensa. Sofía lo desarmó y lo dejó inconsciente con una llave maestra. Castro, aterrorizado, tropezó y cayó por las escaleras. No te acerques. Soy diputado. Tengo inmunidad.
Sofía lo levantó del cuello. No hay inmunidad para los traidores. Tu único destino es una celda. En ese instante, docenas de vehículos de la policía militar y la policía rodearon la pista. Cientos de rifles apuntaban hacia ella. Castro sonrió. Ja. ¿Ves? Estás acabada. Ellos están de mi lado. Sofía no lo soltó. Usándolo como escudo, gritó a las fuerzas que la rodeaban. Soy la general en jefe Sofía Rivas. Este hombre es Ricardo Castro, un traidor a la patria. Estoy ejecutando un arresto en flagrancia. ¿A quién le sirven ustedes? ¿Al poder corrupto o a Venezuela? Sus palabras resonaron en la pista. Los soldados dudaron. Sabían la verdad. Habían visto la transmisión. Disparen. Mátenla. Chilló Castro. En ese momento, las filas de soldados se abrieron y un oficial de alto rango avanzó. Era el ministro de la Defensa. Miró a Sofía con una expresión de profundo pesar y respeto. Ministro, ordene que le disparen a esta insurgente. Suplicó Castro. El ministro levantó la mano. Alto el fuego, ordenó. Luego, se giró hacia Castro. Diputado Ricardo Castro, queda usted detenido por los delitos de traición a la patria, malversación de fondos y conspiración para cometer homicidio. ¿Qué? Se ha vuelto loco. A una señal del ministro, los soldados se abalanzaron sobre Castro y se lo llevaron esposado. El ministro se acercó a Sofía y, viendo su rostro herido y su uniforme desgarrado, le ofreció un saludo militar impecable. Usted tenía razón, general. Lamento haber tardado tanto. La tensión abandonó el cuerpo de Sofía y sus piernas flaquearon. Mendoza corrió a sostenerla. No, mi ministro. Un soldado solo cumple con su deber. Con sus últimas fuerzas, intentó devolver el saludo. A lo lejos, el sol del Caribe comenzaba a salir, anunciando el fin de una larga y oscura noche. Pasaron los meses. El caso Castro desencadenó el mayor escándalo de corrupción en la historia del país. El diputado fue condenado a cadena perpetua, y con él cayeron docenas de militares y empresarios. José Ignacio Rangel, olvidado en su celda, lloraba su desgracia, abandonado por todos los amigos poderosos que una vez tuvo. Sofía, tras un mes en el hospital, fue sometida a una junta disciplinaria. Aunque técnicamente había desobedecido órdenes, la presión popular era tan abrumadora que el ministerio le impuso una sanción simbólica, 3 meses de suspensión. El día de su reincorporación, una fina llovizna caía sobre la primera división de infantería. Sofía, con su uniforme de gala, estaba en el podio. Había vuelto para traspasar el mando de la división, que había ocupado temporalmente, a su nuevo comandante. Los soldados formados en el patio ya no eran los mismos. Sus uniformes estaban limpios, sus botas brillantes, y sus rostros, antes apáticos, ahora reflejaban orgullo. División Libertador. Su voz resonó por los altavoces. El invierno pasado fue duro. No por el clima, sino porque nuestra conciencia se había congelado y la justicia se había enfriado. Pero ustedes resistieron. Y demostraron que el soldado venezolano nunca se arrodilla ante la injusticia. Estoy orgullosa de ustedes. Al terminar la ceremonia, mientras se dirigía a su vehículo, un joven soldado se le acercó tímidamente. Era uno de los que había rescatado del río. Mi general, un momento. El soldado sacó de su bolsillo un pequeño vaso de cartón con café caliente. Para el frío, mi general. Gracias por salvarme la vida. Quería decírselo. Sofía tomó el café.
Era el reconocimiento más valioso que había recibido jamás. Su rostro, normalmente severo, se suavizó con una sonrisa genuina. Gracias, soldado. Está muy bueno. Cumple tu servicio con honor. En el coche, Mendoza preguntó: ¿A dónde vamos, mi general? ¿De vuelta al comando del CEOFAM-B? Sofía miró el humeante café en sus manos. Las 3 estrellas en su hombro pesaban más que nunca. No eran un símbolo de poder, sino de la responsabilidad de proteger el calor de corazones como el de aquel soldado. No. Vamos al mirador del Águila, en la frontera. Desde el mirador, se veía la inmensidad de la sabana extendiéndose hasta Colombia. Sofía sintió el viento frío en su rostro. La lucha nunca terminaría. Siempre habría otros Rangel, otros Castro. Pero ya no tenía miedo. Tenía un pueblo que proteger y camaradas que lucharían a su lado. Mendoza. Sí, mi general. ¿Qué es un soldado? Mendoza pensó un momento. El escudo que protege a la nación, mi general. Sofía asintió, con una sonrisa amplia. Exacto. Y ese escudo debe mantenerse siempre limpio y pulido. Para que pueda reflejar claramente el rostro del enemigo, venga de donde venga. Yo seguiré puliendo el mío. Para que nunca se oxide. Miró al cielo. Un rayo de sol atravesó las nubes y bañó sus estrellas de plata. Vamos. Hay mucho trabajo por hacer.